Y lo primero que quiero decirles es que no voy a estar predicando un sermón expositivo, sino que vamos a estar viendo varios pasajes. También va a ser una apología. Es la primera vez que quizá yo voy a predicar un mensaje así aquí en Ciudad de Gracia. Una defensa de nuestra fe a la luz de errores que han ocurrido en la historia a través de otros que se han desviado de la verdad de la palabra de Dios. Y por esto yo le pido que hagan un esfuerzo conmigo de estudiar la palabra, que pongan su mente y su corazón en lo que vamos a escuchar. Y aunque tenemos que exponer el error, créanme, es difícil hacerlo sin apuntar a aquellos que han sido causa del desvío del error, pero lo hacemos con compasión, con el deseo de que ellos también sean rescatados de su error y puedan venir a la verdad de Jesucristo, a la verdad de su palabra, y gocen de la salvación por gracia que hemos recibido gratuitamente en Cristo Jesús. Pero también quería comunicarles que aunque mencionemos nombres de una institución, de otra iglesia, lo hacemos también con el anhelo de que todos los que pudieran estar confundidos por ese trasfondo religioso, el Señor también puede iluminar sus mentes en esta mañana. Así que vamos a clamar a nuestro Dios para que nos dé de su gracia y nos llene de su espíritu, ilumine nuestras mentes y nos guíe a Cristo. Padre, humildemente nos acercamos a ti. Tú nos has hablado a través de las alabanzas, nos has recordado tu fidelidad, que tú eres un Dios que te propusiste salvar y avanzar un reino que ha de perdurar por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y gracias porque estás insertando a gente que no debía estar en tu reino, que tú has tenido misericordia de pecadores que de verdad debíamos ser separados de ti para siempre. Gracias, Señor, por querer en la eternidad salvar y enviar a tu Hijo al mundo para que a través del verbo de Dios, la palabra de Dios que se hizo carne, nosotros pudiéramos ser perdonados y reconciliados contigo. En esta mañana, Señor, acerca a pecadores a ti a través de tu Hijo. Rescata a través de la proclamación de tu palabra, pero también afirma a tu iglesia, Señor, de que seamos una iglesia fiel, como tú has sido fiel con nosotros, fiel hasta el final, preservando la pureza del evangelio que nos ha sido entregado. Que lo veamos, Señor, como una tarea y una encomienda que podamos entregarte en el día final, de que Ciudad de Gracia fue fiel a tu palabra, que predicó todo el consejo de Dios, que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Danos esa gracia, Señor, de ser un ejemplo dentro de tu pueblo, de una iglesia que se apega a la sola Escritura. Oh, llénanos de tu Espíritu, Señor. Yo te necesito, tu iglesia te necesita, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como parte de este estudio, yo voy a estar citando fuentes de esta institución religiosa con la mira de que veamos claramente su posición doctrinal, y también voy a requerir a recursos de otros hermanos que nos han ayudado a comprender mejor las Escrituras. Y por eso yo voy a estar citando de un libro que fue de mucha bendición para mí, que es un libro de James McCarthy, un hombre que fue utilizado por Dios, miembro de la iglesia Grace Community Church, que pastoreaba el pastor John MacArthur. Y en algunos momentos voy a estar citándolo de una forma muy marcada en este sermón. Como dijimos, este mes queremos celebrar la Reforma Protestante con una serie de sermones sobre las 5 solas. Y al celebrar la Reforma, estamos volviendo hacia atrás en la historia. No porque queremos vivir en el pasado, sino porque humildemente queremos aprender de cómo el Espíritu Santo habilitó a nuestros hermanos y hermanas de aquellos tiempos a preservar y a defender la verdad de la palabra en su generación. Miren, hay iglesias, y no debe ocurrir con Ciudad de Gracia,
que ignoran por completo el capítulo 29 de Hechos. Es decir, ignoran cómo Dios ha continuado obrando por su palabra a lo largo de la historia y no se esfuerzan por conectar su herencia evangélica a los movimientos y al obrar del Espíritu a través de los tiempos. Y es por eso que como iglesias evangélicas no podemos evitar trasladarnos al momento histórico de la Reforma, donde el Espíritu Santo marcó un antes y después en la historia de la redención y en el avance del Evangelio. Y también estudiamos la Reforma para concientizar a la iglesia de que parte de su llamado como pueblo de Dios es preservar y defender la pureza del Evangelio, aprendiendo sobre los ataques del enemigo en el pasado en contra de la verdad de Dios. Y por eso la Biblia nos llama continuamente a combatir, nos llama a defender la verdad como parte de nuestra obediencia al Evangelio. De hecho, Dios llamó a Jeremías a ser profeta y le dijo en Jeremías 1:18 que Dios lo había puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce para defender la verdad en su generación. El pastor Judas en Judas 1:3 exhortó a la iglesia a que contendieran ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Por igual, el apóstol Pablo en Filipenses 1:27 dijo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, y oigan bien, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. De modo que debe ser obvio, mis hermanos, que al celebrar la Reforma estamos levantando y fomentando en el pueblo de Dios un espíritu de discernimiento y un celo doctrinal por las doctrinas de la gracia. Estas doctrinas que hemos recibido de Dios, oigan bien, a través del sacrificio y de la sangre derramada de muchas personas, de patriarcas, de profetas, de apóstoles, de pastores, de reformadores y misioneros, para que nos llegara a nosotros un evangelio puro y la Biblia en nuestro propio idioma, y para que en el presente, ahora, tú y yo nos convirtamos en los nuevos guardianes y protectores del único mensaje de gracia que salva a pecadores del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Todo aquel que ha leído un poco de la historia de la iglesia sabe que los reformadores fueron levantados por Dios para confrontar el falso evangelio que se formó y se diseminó dentro de la iglesia tradicional. Inicialmente, ustedes tienen que entender esto, todos los cristianos formaban parte de la Iglesia Católica Universal. Pero con el tiempo la iglesia, junto a su liderazgo, se corrompió, convirtiéndose en una empresa religiosa que, profesando basarse en la gracia, en realidad desarrolló un sistema detalladamente estructurado que guiaba a los pecadores a confiar en sus propias buenas obras y en otros mediadores para alcanzar la salvación, muy similar al judaísmo, desviando a los hombres hacia confiar en sus propios esfuerzos morales y religiosos, y no dependiendo, como debe ser, entera y únicamente en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Y Dios levantó a Martín Lutero. Dios levantó a Martín Lutero como luz en medio de la oscuridad. Dios levantó a un monje, a un estudiante de las Escrituras que luego se volvió profesor de teología, quien por medio de leer la Biblia, y hay una famosa foto de él leyendo la Biblia que estaba encadenada a la biblioteca porque no se permitía sacarla, específicamente leyendo el libro de los Salmos y luego leyendo la carta a los Gálatas, Lutero fue visitado
y regenerado por el Espíritu de Dios y a la luz del principio de sola escritura, Lutero fue guiado por Dios a escribir sus famosas 95 tesis, confrontando el sistema distorsionado de la iglesia tradicional con el propósito de desenmascarar esa maquinaria, porque se volvió una maquinaria monstruosa que se había dedicado a vender, literal, a vender la gracia de Dios a través de la venta de indulgencias. Y de esa ardua defensa de los reformadores, desde Martín Lutero hasta Juan Calvino, desde Ulrico Zwinglio hasta John Knox, por la gracia de Dios nació, gracias Señor, nació la iglesia evangélica protestante, de quienes hemos heredado estas 5 grandes solas de la teología reformada que nos guían a abrazar plenamente la gracia de Dios. Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y soli Deo gloria. Y el punto de esas solas es progresivo. Si primeramente nos basamos en un evangelio que tiene como única fuente sola escritura, encontraremos que Dios salva únicamente por su sola gracia, a través de la sola fe, en el solo Cristo bíblico, como único y suficiente mediador para la sola gloria de Dios. Y hoy iniciamos esta serie de las 5 solas, que son un resumen y son una defensa histórica del evangelio de la gracia de Dios revelado en la Biblia. Y como el fundamento de todas las solas descansa sobre la primera, el título de nuestro sermón es sola escritura. Sola escritura. Y hay una verdad que cuando la meditamos a la luz de toda la exposición que haremos y de los pasajes bíblicos, podemos resumirla y aplicarla a nuestras vidas de esta manera. Ante las continuas manifestaciones de falsos evangelios que se apartan de la verdad de Dios, tú y yo debemos abrazar y defender que solo la Biblia, como palabra de Cristo, es la única autoridad final en la iglesia. Hermanos, el diablo ha usado muchas cosas y muchas personas para desviar a su pueblo y al mundo de la verdad, creando muchísimos falsos evangelios. Pero la Biblia es nuestra lámpara. La Biblia es el fundamento sobre el cual tenemos que descansar, porque la Biblia es la palabra de Jesucristo y Jesucristo es nuestra autoridad final. Y ya que los reformadores lucharon principalmente contra el evangelio distorsionado de la iglesia tradicional, nos es necesario refutar las principales columnas de la fe católica que durante siglos, igual que el judaísmo, se fue desviando de una forma alarmante de la gracia de Dios. Y miren, yo pudiera usar el sermón para refutar su doctrina de salvación por obras, o su creencia y práctica de la misa, o su idolatría a las vírgenes y a los santos, pero es más apropiado que nosotros hablemos acerca de la causa principal que ha ocasionado su desviación del verdadero evangelio, tristemente guiándolos a sostener estas y otras creencias falsas más. Y para ser precisos, debemos enfocarnos en analizar cuál es su autoridad de revelación divina. Y cuando analizamos el fundamento de la autoridad de revelación de la iglesia tradicional, podemos responder las preguntas básicas sobre quién determina lo que los católicos creen y practican, quién le dio al Papa la posición que él ocupa, y la siguiente más importante pregunta: ¿por qué el evangelio, según la iglesia tradicional, es tan diferente al cristianismo basado solo en la Biblia? De modo que así como el cristianismo bíblico descansa en la doctrina de sola escritura, de la misma manera la iglesia tradicional públicamente ha declarado que su autoridad de revelación descansa en un sistema interesante de 3 dogmas
en contra de los cuales los reformadores como Lutero lucharon y confrontaron. Número 1, el Papa como cabeza de la iglesia y sus obispos católicos dicen ser los sucesores de los apóstoles. 2, los obispos católicos dicen ser los únicos maestros y guardianes autorizados de la fe. Y 3, la fe para los católicos está contenida y guardada tanto en la escritura como también en la tradición oral. Así que, hermanos y amigos, la llave para abrir la desviación doctrinal de cualquier sistema religioso falso se encuentra en analizar directamente la autoridad de revelación de esa religión. ¿Cuál es la fuente de revelación divina que dicta las creencias y las prácticas de esa religión? Así que, Ciudad de Gracia, piensa conmigo en esa parábola cuando Cristo dijo que un hombre construía su casa. Dios te llama a ejercitar una observación microscópica para que puedas ver cómo el hombre necio construye su casa sobre la arena, no solamente causando su propia perdición, sino también desencadenando una maldición generacional sobre todos aquellos que buscan su refugio religioso. En esta mañana haremos una apología, que es una defensa de la fe. Yo los quiero invitar a que se metan conmigo en la mente de Lutero, que se trasladen a aquel momento histórico donde, a la luz de la Biblia, Lutero fue movido por el Espíritu a refutar estos errores a la luz de una fe inamovible en sola Escritura. Existen 3 pilares doctrinales que debemos creer y afirmar para abrazar y defender la doctrina de sola Escritura. Y la primera es creer y afirmar que la verdadera cabeza de la iglesia es Jesucristo como autoridad final. Debes creer y afirmar que la verdadera cabeza de la iglesia es Jesucristo como autoridad final. Mira conmigo el texto de Mateo 16, y qué oportuno que nuestro hermano Daniel predicara el domingo pasado de Lucas, justamente cuando ocurrió este mismo evento. Dice Lucas 16, 15: y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Miren, el primer dogma de la iglesia tradicional que los reformadores tuvieron que confrontar fue su jerarquía. Lamentablemente, esa jerarquía, cuando es analizada, no tiene ningún fundamento bíblico. Y oigan bien, está basada enteramente en una tradición que argumenta en favor de la sucesión de los apóstoles, cumpliéndose en los papas y los obispos católicos. Yo quisiera citar, y que ustedes puedan observarlo. Escuchen lo que dice el Segundo Concilio del Vaticano. Los obispos han sucedido por institución divina en lugar de los apóstoles como pastores de la iglesia, y quien a ellos escucha, a Cristo escucha, y quien los desprecia, a Cristo desprecia, y al que los envió. Y de esta manera, la iglesia tradicional da por sentada la sucesión de los apóstoles como una institución divina, construyendo esa creencia sobre la tradición, no sobre la Biblia, afirmando que el apóstol Pedro, en algún momento después de Pentecostés, se convirtió en el primer obispo de Roma, estableciendo esa ciudad como el asiento apostólico de gobierno de la iglesia. Y oigan, es increíble. Sin ningún eslabón perdido, la iglesia tradicional presenta una línea
ininterrumpida de sucesores apostólicos romanos, que son todos los papas, desde el Papa Lino, que supuestamente sucedió al apóstol Pedro en el año 67 después de Cristo, hasta el presente Papa Leo XIV. Y sobre ese eslabón supuestamente histórico, el primer concilio vaticano declaró lo siguiente, y lo pueden leer conmigo: enseñamos pues y declaramos que según los testimonios del Evangelio, el primado de jurisdicción sobre la Iglesia universal fue prometido y conferido inmediata y directamente al bienaventurado Pedro por Cristo nuestro Señor. Y una vez más, sin tener fundamento bíblico que lo sostenga, dogmáticamente la iglesia tradicional defendió este argumento histórico, entre comillas, empujando luego a sus grandes maestros, a sus grandes teólogos, al trabajo eisegético. Exégesis significa leerle a la Biblia algo hacia adentro, no un trabajo exegético, dejando que la Biblia hable por sí sola. Le leyeron hacia adentro ideas torcidas a ciertos pasajes de las Escrituras, fabricando luego un apoyo y un soporte para una herejía que no tiene ni comprobación histórica ni comprobación bíblica. El resultado de esa exégesis fueron estos tres argumentos que ustedes van a ver en pantalla: que Pedro era la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia en Mateo 16, 18, que Pedro recibió las llaves del reino de los cielos en Mateo 16, 19, y que Pedro fue especialmente designado como el pastor cabeza de la iglesia universal y de los demás apóstoles en Juan 21, 16. Lamentablemente, ellos construyeron su teología tergiversando la historia y manipulando la Biblia. Y esto nos lleva a nosotros a tener que hablar del porqué, el porqué de la reforma en el corazón de Dios y en el corazón del Espíritu Santo. La reforma fue un llamado a regresar a la forma original. Lutero sostuvo que la iglesia debía reformarse, volviendo al espíritu original, volviendo a la práctica original del cristianismo histórico, que se había corrompido por la corrupción del papado, y que esto solo se podía lograr a través de regresar a la primacía absoluta de las Sagradas Escrituras para comprender la verdad y para pastorear la iglesia conforme a la Biblia, buscando con toda diligencia que la Biblia terminara en manos de cada persona, que la Biblia estuviera traducida a todos los idiomas de todos los pueblos. Incluso cuando Lutero fue perseguido, lo escondieron en un castillo donde por un año él tradujo la Biblia al idioma alemán para que su lectura y su interpretación fuera otorgada con libertad a todo el mundo. Así que cuando pienses en la reforma, debes pensar en una escoba. ¿Cuántos aquí han barrido con una escoba? La escoba es la palabra de Dios, y la escoba de la palabra barre hacia afuera de la iglesia toda creencia y toda práctica que no tiene apoyo en la verdad de Dios revelada en su santa palabra. Así que, tal y como hicieron los reformadores, tomemos la escoba ahora, vamos a barrer juntos y barramos hacia afuera el error de estos dogmas o creencias. Primero, con referencia a Mateo 16, 18, nadie leyendo el libro de Mateo en el idioma griego concluiría que Jesús se estaba refiriendo a Pedro como el fundamento de la iglesia. Por el contrario, de acuerdo con el contexto que Jesús se estaba refiriendo, existe una intencional y una clara diferencia gramatical entre el griego de la palabra para Pedro, que es Petros, y el griego para la palabra roca, que es Petra. Y fue sobre Petra que Jesús dijo que él edificaría su iglesia. En otras palabras, lo que Jesús le dijo a Pedro pudiera traducirse de esta manera: tú eres una piedra, Pedro, pero escúchame bien, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia.
En segundo lugar, la iglesia tradicional comete un grave error de interpretación, y lo podemos ver cuando observamos detenidamente el contexto inmediato. Si lo analizamos, el contexto favorece la interpretación de que esta roca a la que se refería Cristo se refería a la revelación de Pedro, que en el versículo anterior de Mateo 16:16, Pedro dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estableciendo a Cristo como la roca sólida sobre la cual descansa la fe cristiana y toda su iglesia. En tercer lugar, el mismo contexto cultural del uso de la palabra hebrea roca argumenta en contra de la interpretación de la iglesia tradicional, como bien lo dijo J. Campbell Morgan. Oigan como él dijo: si buscamos el uso figurativo de la palabra roca en todas las escrituras hebreas, encontramos que nunca la palabra roca es utilizada simbólicamente para referirse a un hombre, sino que siempre la palabra roca se utiliza para referirse a Dios. Y por último, el contexto general de las escrituras testifica a Cristo, no a Pedro, como la roca. Pablo dijo en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Pedro mismo con sus propias palabras escribió en 1 de Pedro 2:6-8, por lo cual también contiene la escritura: he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Ahora, con referencia a Cristo dándole a Pedro las llaves del reino, la iglesia tradicional ha argumentado que las llaves representan autoridad suprema. Y aunque podemos reconocer que las llaves, en un sentido, el que las tiene cierto control, en ningún lugar de la Biblia se establece o se confirma que Pedro tenía autoridad suprema sobre la iglesia o sobre el resto de los demás apóstoles. Por el contrario, cuando analizamos otras referencias en la Biblia en cuanto a llaves, estas nos revelan que su significado básico es otorgar acceso o negar acceso. Las llaves nos hablan sobre un poder para abrir y un poder para cerrar. Así que en vez de Pedro ejercer una autoridad suprema sobre la iglesia, de lo que nos habla es cómo Pedro ejerció el privilegio, oigan bien, Pedro ejerció el privilegio de abrir y cerrar el reino de los cielos a través de la predicación del evangelio. Porque Cristo lo escogió de una forma muy particular para ser el primero en predicarle a los judíos en Hechos 2 y el primero en predicarles a los gentiles en Hechos 8. Un poder que no está inherentemente en Pedro, un poder que está inherentemente en el evangelio. Y ese poder de abrir el reino y cerrar el reino se desata cuando cualquier cristiano predica el evangelio al mundo. El tercer argumento de la iglesia tradicional en favor de la autoridad de Pedro es sacado de lo que Cristo le dijo a Pedro en Juan 21:26, cuando dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y de acuerdo con el manual de teología dogmática de la Iglesia Católica, estas dos palabras, apacienta y pastorea, para ellos representa la autoridad suprema en la sociedad. Y de esto ellos concluyen lo siguiente: puesto que esta autoridad fue dada solo a Pedro, entonces Pedro tiene el verdadero primado mediante el cual desempeña los oficios de pastor supremo de la iglesia de Cristo. Sin embargo, cuando tú haces un análisis cuidadoso, sin prejuicios, sin tener una agenda personal de lo que significa la palabra apacentar y pastorear, esas palabras nos revelan que pastorear y apacentar significa cuidar, proteger, nutrir, conducir,
guiar. De modo que tomando en cuenta el contexto inmediato de Juan 21 y luego el resto de las escrituras, lo que Jesús le pidió a Pedro, al Pedro deprimido, al Pedro desanimado, que se arrepintiera de volver a dedicarse a pescar peces en el mar y que volviera y asumiera con los demás discípulos la responsabilidad del liderazgo y del cuidado pastoral de sus ovejas. Y de hecho el mismo Pedro no ejerció esa autoridad suprema de gobierno que se le ha atribuido para justificar un papado. Cuando escuchamos las propias palabras de Pedro, cuando él le escribió a los demás pastores, él dijo a los demás ancianos, obispos y pastores, que son términos intercambiables, en 1 de Pedro 5, 1 al 4, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que aunque podemos reconocer que Pedro tuvo un importante papel de liderazgo en muchas referencias del Nuevo Testamento, la conclusión general de los evangelios, del libro de Hechos y de las epístolas es que en ninguno de esos pasajes realmente se enseña que Pedro era la cabeza suprema de los apóstoles o era la cabeza suprema de la iglesia universal. Me gusta como James McCarthy lo dice respecto a esto. Cuando se considera la vida de Pedro en su totalidad, es evidente de que a pesar de que era un líder entre los apóstoles y la iglesia primitiva, Pedro no era el líder supremo sobre los apóstoles y la iglesia primitiva. Por lo tanto, Ciudad de Gracia, debe ser evidente que es una fabricación, esa sucesión apostólica. Es una leyenda disfrazada de tradición que luego es impuesta en la escritura, desviándonos de la verdad. ¿De qué? ¿Cuál verdad? ¿Cuál es la verdad que debe marcar una iglesia bíblica que se apega a lo que ella da testimonio? De que Jesucristo es la verdadera cabeza de la iglesia, que Jesucristo es el príncipe de los pastores. Él es quien pastorea su iglesia, Él es quien gobierna su iglesia a través de su sola palabra, como la única fuente autoritativa de fe y práctica. Por lo tanto, miren conmigo estas implicaciones. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, número uno, su palabra debe ser el único texto que predicamos y enseñamos en la iglesia. Dos, los pastores debemos presentarnos como siervos asistentes y nunca elevarnos a la posición cabeza que le pertenece solo a Jesucristo. Tres, los pastores nunca debemos enseñar que nuestras opiniones personales o recomendaciones pastorales son mandamientos divinos. Y cuatro, lo digo a los pastores, la autoridad pastoral tiene límites y solo llega hasta donde Dios ha hablado. Ese es el primer pilar doctrinal que debemos creer y afirmar si queremos abrazar y defender sola escritura, y fue que la verdadera cabeza de la iglesia es Jesucristo como autoridad final. Veamos el segundo pilar, y es creer y afirmar que el único maestro infalible de la iglesia es el Espíritu de Cristo como autoridad final. El único maestro infalible de la iglesia es el Espíritu de Cristo como autoridad final. Mira conmigo Juan 16, 13 al 15. Pero cuando Él, y esto es Cristo hablando, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma, refiriéndose al Espíritu, de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Miren, el segundo dogma sobre el cual
la iglesia tradicional descansa para su autoridad de revelación es el magisterio, que es el deber exclusivo de los obispos católicos de ser los maestros y guardianes autoritativos de la fe. Una vez más los invito a que vean la fuente de su creencia al escuchar el Segundo Concilio del Vaticano, que describe ese deber de sus obispos de esta manera, como la tarea de dar una interpretación auténtica de la palabra de Dios, sea en su forma escrita o en su forma oral de tradición, que se ha confiado solamente al cuerpo viviente de enseñanza de la iglesia. Su autoridad en este asunto es ejercitada en el nombre de Jesucristo. Y miren, ese poder de enseñanza que supuestamente recibieron solamente los obispos del magisterio de la iglesia tradicional, fue manipulado todavía más allá cuando el obispo Monseñor Vincent Geyser hizo esta proposición durante el primer concilio del Vaticano, diciendo: Cristo le dio a Pedro la habilidad de enseñar sin error. Y oigan esto: ya que el Papa es el sucesor de Pedro, él es también sucesor del don de infalibilidad de Pedro. Wow. Por eso el Papa eventualmente se declaró como habiendo recibido una unción especial, una directa habilidad, un don de infalibilidad para hablar lo que ellos llaman ex cátedra, que es la habilidad divina, supuesta habilidad para definir y establecer una doctrina concerniente a la fe o los principios morales que debe tener toda la iglesia. O sea que a la luz de esto, la iglesia tradicional es entonces llamada a someterse y a aceptar la enseñanza del Papa y de los obispos como siendo una revelación divinamente autoritativa, como si fuera Cristo mismo hablando a través de ellos. Y eso incluye toda bula papal, todas las enseñanzas de los concilios papales, como si fueran palabra directa de Dios. Así que, hermanos y amigos, no es sorprendente que al analizar estas escandalosas atribuciones del papado y de sus obispos, que los reformadores desde Martín Lutero en adelante defendieron hasta la muerte esta verdad de que solo la Escritura es la autoridad y no el Papa y sus obispos, y que la única autoridad y la única guía infalible para la interpretación de la Biblia es la Escritura misma, y que es el Espíritu Santo, no el magisterio de un Papa y de sus obispos, el único maestro infalible, el único maestro autoritativo de la iglesia, como bien lo leímos ya en Juan capítulo 16 del 13 al 15. Y yo quiero que ustedes vean un ejemplo conmigo de esto. La misma Escritura nos muestra que aún los mismos apóstoles, ellos se sometieron a la autoridad suprema de la Biblia. Cuando en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, se juntaron para debatir si era verdad que los gentiles se podían convertir a Cristo sin tener que hacer las ceremonias de los judíos. Y cuando se juntaron a la hora de tomar una decisión, ustedes pueden ver en ese versículo que ellos apelaron a las Escrituras. Ellos mismos, aun siendo apóstoles, se sometieron a la verdad revelada de Amós capítulo 9, 11 y 12 y la citaron. Y luego dejaron al resto de la iglesia en la historia, no solamente un ejemplo el cual podamos seguir, sino el patrón, un patrón de cómo la iglesia debe creer y practicar sus verdades. Incluso con el ejemplo de los creyentes de Berea. Conocen a los bereanos, ¿verdad? Los bereanos claramente, al escuchar la predicación de los apóstoles, dice la Biblia en Hechos 17:11 que ellos fueron descritos como siendo más nobles que los creyentes de Tesalónica. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando recibieron la palabra de los apóstoles, la recibieron con toda solicitud. Pero ustedes saben cómo lo hicieron: escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que los apóstoles decían estaba en la Biblia. Me fascina otra vez como James McCarthy explica este punto con claridad. En la superficie, el concepto de un magisterio puede parecer atractivo.
Si Dios hubiera establecido un cuerpo especial, autorizado de enseñanza, y si Dios hubiera prometido protegerlo de una forma sobrenatural del error, la vida cristiana en algunos asuntos sería más simple. Pero ya que la Escritura no enseña que Dios estableció dicho cuerpo, inventarse uno por necesidad moral y tratar su enseñanza como infalible solo puede llevar a un trágico error doctrinal. Pero qué bueno, gloria sea a Dios, hermanos y amigos, que Dios tenía mejores planes. Cristo envió su Espíritu para guiar a los únicos apóstoles históricos a toda su verdad, para dejar a su iglesia y al mundo una completa revelación escrita del mismo, la cual ahora es la única autoritativa y divina palabra proveniente del Dios mismo. Y como el mismo Pedro afirmó, y me encanta porque Pedro con sus escritos está refutando lo que dicen de él. Pedro afirmó en 2 de Pedro 1, 19 al 21, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De modo que el Espíritu, no el Papa ni sus obispos, como autor fue quien inspiró la revelación escrita, y él, el Espíritu, se mueve aquí. El Espíritu se mueve, él está presente. Él es el maestro vivo, la autoridad viva de la enseñanza en la iglesia. Ciudad de Gracia, nosotros no necesitamos un cuerpo inventado de obispos selectos de una iglesia particular como únicos maestros y guardianes de la fe, sino que Dios ha dado acceso a toda persona, en todo lugar, para que pueda leer las Escrituras por sí mismo y para interpretarla bajo la iluminación del Espíritu Santo. Y le ha regalado a la iglesia hombres llamados y capacitados por el mismo Espíritu para que dediquen la mayor parte de su ministerio para interpretar sana y correctamente su palabra escrita, la cual es inspirada, infalible, inerrante y suficiente para guiarnos a la salvación de nuestras almas y a la santificación de nuestro carácter. Así que, Ciudad de Gracia, si el Espíritu Santo es el único maestro infalible de la iglesia, número uno, debemos creer que la Biblia fue inspirada por el Espíritu y por lo tanto es infalible e inerrante, no contiene error. Dos, debemos siempre orar antes de leer la Biblia para que el Espíritu, como nuestro maestro, nos ilumine y nos guíe a toda verdad. Tres, debemos respetar la intención del Espíritu leyendo el contexto de cada pasaje. A nadie le gusta que le saquen sus palabras fuera del contexto. Imagínense a Dios. 4, debemos interpretar la Biblia utilizando las reglas del lenguaje, porque el Espíritu es un espíritu inteligente. Utilizó las reglas del lenguaje de cada idioma, del hebreo, del arameo, del griego, y nosotros también tenemos que interpretarla usando esas reglas. Y 5, debemos orar y contribuir para que la Biblia siga siendo traducida en todos los idiomas conocidos, para que haya una Biblia en la mano de cada pecador y pueda leer y entender el evangelio de la gracia de Dios. El último pilar doctrinal que debemos creer y afirmar para abrazar y defender sola Escritura es que toda nuestra fe cristiana está contenida y guardada solo en la Biblia como autoridad final. Y aquí está el famoso pasaje que muchos no sabemos de memoria, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y este tercer y último dogma, sobre el cual descansa todo el sistema teológico de la iglesia tradicional, es la creencia de que la Escritura sola no es la completa revelación de Dios. Desde la antigüedad, ellos han sostenido que la tradición oral de la iglesia
tiene el mismo peso de autoridad junto a la Biblia y que ambas unidas forman la completa revelación de Dios. Escuchen bien, para ellos, tanto la Escritura como la tradición son la regla suprema de fe y práctica. Y yo quiero que escuchen cómo la tradición es definida por la misma iglesia tradicional. Es la concretización, piensen conmigo, es la concretización de una antigua creencia, una que ha estado viviendo dentro de la iglesia por siglos. Y yo no sé ustedes, pero al escuchar esto, no es difícil de imaginar cómo la generalidad de este tipo de definición ha abierto la puerta dentro de esa iglesia a todo tipo de creencias ilegítimas y heréticas. Solo por el hecho de que algo ha sido creído y practicado en la iglesia por mucho tiempo, imagínense todo lo que un corazón oscuro pudiera fabricar y empezar a creer y abrazar por su propia cuenta y su propia imaginación. Solo porque se ha creído por mucho tiempo no lo hace ser una creencia autoritativa y por consiguiente como si proviniera directamente de la boca de Dios. De acuerdo al Segundo Concilio del Vaticano, ellos dicen: la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia están tan conectadas y asociadas las unas con las otras que una de ellas no puede permanecer sin las otras. Juntas trabajan, cada una en su manera particular, bajo la acción del Espíritu Santo, todas contribuyendo efectivamente para la salvación de las almas. Un ejemplo de una tradición convertida en doctrina era la creencia antigua que por siglos estaba siendo abrazada dentro de la iglesia tradicional y que más tarde fue confirmada y oficializada por la carta enviada por el Papa Pío XII en 1946 a todos los obispos católicos alrededor del mundo sobre esta doctrina: la ascensión de la Virgen María. Una doctrina que cuando tú lo analizas es completamente ajena y extraña a la Biblia. Está totalmente ausente incluso hasta ese momento de cualquier enseñanza escrita en la misma iglesia tradicional. Y la iglesia afirmó que María, la madre de Jesús, nunca murió, y por ella ser corredentora de la salvación, ella ascendió al cielo viva porque ella era inmaculada y sin pecado. Después del Papa Pío XII recibir una respuesta positiva de aproximadamente 32,000 sacerdotes, 50,000 monjas y 8 millones de miembros de la iglesia tradicional, el Papa Pío concluyó: estos estudios e investigaciones han traído aún más luz sobre la verdad que el dogma de la ascensión de la Virgen María al cielo está contenido en el depósito de la fe cristiana confiada a la iglesia. Wow. Wow, yo no sé si ustedes se sorprenden al escuchar esto. Esto es solo un ejemplo, hermanos y amigos, de cómo ellos y sus líderes se han apartado de las escrituras para tristemente, Señor, ilumínalos, seguir sus vanas imaginaciones, volviéndose vanos en sus razonamientos y argumentos y demostrando cómo su necio corazón todavía está entenebrecido y en oscuridad. Porque bajo el nombre de tradición, ellos han llevado a cabo una de las peores corrupciones del evangelio, y ellos están satisfechos y se jactan porque lo escriben en sus creencias y lo dicen abiertamente, tal como el Segundo Concilio del Vaticano afirma: la sagrada tradición y la sagrada escritura conforman un solo sagrado depósito de la palabra de Dios que ha sido confiado a la iglesia. Yo no sé si ustedes lo han visto mientras han estudiado las doctrinas religiosas, pero los teólogos católicos dibujan la revelación divina como dos fuentes de agua. Imagínate dos grandes fuentes que están como torrentes trayendo mucha agua, y todas están cayendo en una piscina. Ellos lo dibujan como la transmisión de la revelación de Dios viniendo por un lado de la gran fuente de la tradición
y por otro lado de la gran fuente de la Escritura. Y al nosotros ver cómo ellos creen que la revelación consiste tanto en tradición y en la Escritura, al final la verdad es que no debe ser chocante ni sorprendente cómo entonces ellos presentan una salvación por obras, una adoración en la misa, sacrificando de nuevo literal el cuerpo y la sangre de Jesucristo, cuando en su devoción y en su confianza adoran a la Virgen María como corredentora y mediadora de gracia, y lamentablemente practican la idolatría de adorar a santos y a vírgenes. Desde tiempos antiguos, esto no es nuevo. Ellos se apartaron de la única esperanza disponible para pecadores en la Biblia, escogiendo seguir un evangelio diferente. Un evangelio que en las palabras de Cristo, cuando confrontó a los fariseos, solo puede convertir al pecador que lo abraza en 2 veces más hijo del infierno que ellos. Pero aquí, hermanos y amigos, es donde el grito de la reforma por sola Escritura debe ser declarado y proclamado. Hermanos y amigos, fue en contra de estos errores que los reformadores lucharon. Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y otros derramaron sus vidas para que la palabra de Dios fuera la única autoridad. Ellos fueron encarnaciones vivientes de trompetas de la verdad, cuyas conciencias estuvieron apegadas y cautivas solamente a la palabra de Dios, y se esforzaron para barrer hacia afuera de la iglesia toda creencia y toda práctica que no estuviera clara y sólidamente fundamentada en una correcta interpretación de la palabra. Así que, hermanos, si nuestra fe cristiana está contenida y guardada solo en la Biblia, entonces, número 1, debemos creer que la Biblia es suficiente para salvación y santificación. 2, debemos leer la Biblia diariamente como nuestro alimento espiritual, como nuestra guía indispensable para conocer la voluntad de Dios. 3, debemos predicar la Biblia a tiempo y fuera de tiempo como el medio soberano para salvar y transformar vidas. Y 4, debemos defender y preservar la pureza de su contenido para gloria de Dios, pero también para la expansión de su reino en futuras generaciones. Quiero terminar leyendo las palabras de John MacArthur, cuando él dijo lo siguiente, este hermano que ya está en la gloria y en la presencia de nuestro Dios. Él dijo: antes de nosotros pronunciar a todos los católicos y a los protestantes como hermanos y hermanas en Cristo, debemos tratar honestamente con la pregunta de si un lado o el otro proclama un evangelio diferente. Porque quien sea culpable de esto, según Gálatas 1 del 6 al 8, es anatemizado, es maldecido por la misma palabra de Dios. Por lo tanto, no es una trivialidad que puede ser puesta a un lado e ignorada. Me gusta una vez más cómo James McCarthy concluye su defensa del principio de sola Escritura diciendo: el punto de controversia es la tradición. La Iglesia Católica afirma que la tradición es también la palabra de Dios. Esto es lo que ellos están realmente afirmando, y este debe ser el tema del debate. Y ya que la Iglesia Católica es la que está afirmando la autoridad de la tradición del magisterio con el papado, el peso de prueba descansa en Roma. Mientras tanto, Ciudad de Gracia, proclamemos con celo doctrinal nuestra fe, pero también proclamemos el evangelio con compasión, que nuestra fe y nuestra práctica descansa y continuará descansando única y completamente en la Biblia, y que podamos decir con la misma convicción con la que Lutero defendió sus convicciones cristianas en la dieta de Worms. Él dijo: a menos que esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, no confío en papas ni en sus concilios, debido a que ellos continuamente se han equivocado y se han contradicho unos a otros. Me mantengo firme en las Escrituras, a las cuales he abrazado como mi guía
Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero revocar nada. No es seguro ni correcto actuar en contra de la conciencia. Que Dios me ayude y que Dios nos ayude, iglesia. Nos ayude a abrazar y a defender el principio de sola escritura para gloria de Jesucristo y para preservar la pureza de su evangelio en nuestros tiempos y en futuras generaciones. Padre, gracias.